este vídeo vamos a ver los tipos de manos. El primer tipo de mano son las cartas offsuited, es decir, las cartas de distinto palo. Para este ejemplo vamos a ver cómo se calcularía para el caso de As-Rey. Simplemente tendríamos que ver las combinaciones que hay de As-Rey. Si lo hacemos por palos, en el As de tréboles tendríamos que hay 3 combinaciones. Y esto mismo deberíamos de hacerlo con cada palo, con el As de corazones, con el As de diamantes y con el As de picas. Y si lo sumamos todos, nos saldría que tenemos 12 combos. También debes de saber que este cálculo será igual para todas las cartas offsuited. El siguiente tipo de cartas que tenemos son las cartas suited, es decir, las cartas del mismo palo. Para saber cuántas combinaciones hay, simplemente tendremos que ver las veces que tenemos el As y el Rey del mismo palo. Y vemos que en este caso nos saldrían 4 combos. También recordar que este cálculo es igual para todas las cartas del mismo palo. Y por último, tendríamos las pockets o parejas. Y lo que queremos ejemplificar es lo mismo. Tendríamos que ver la combinación que existe para saber cuántos combos podemos tener. En este caso nos saldrían 6 combos y el cálculo sería igual para todas las pockets. Y ahora tu pregunta podría ser, ¿qué utilidad tiene esto? Pues nos sirve para saber la probabilidad de que tu rival lleve una mano u otra. Así que a partir de ahora piensa de que la probabilidad de que tu rival lleve un par de cartas offsuited es del triple a de que tu rival lleve un par de cartas suited o del doble de que pueda llevar una pocket. Bueno, espero que os haya gustado el artículo y recordar que podéis seguir leyendo en cashhome.net.